Muy bien. Ok, vamos por aquí. Ay. A ver. Ok, entonces lo que hoy quiero que es que podamos definir algunos conceptos cuando, si lo que me duele es el hombro por alteración a nivel del hombro o si es un dolor referido cervical que va a tener connotaciones diferentes. Entonces vamos a ir viendo así cositas que necesito que ustedes tengan en mente. El hombro doloroso. Aquí la diferencia en que si es de causa cervical por alguna alteración de las raíces que llevan inervación a la parte del hombro, principalmente al gran músculo, digo yo gran músculo porque son tres, el deltoides anterior, medio y posterior, y todos los del manguito rotador, es independientemente si es de una raíz o si es local por una ruptura, por una inflamación. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es el hombro doloroso. Va a haber dolor a nivel de la región del hombro y va a darse cuando hago movimientos. ¿Cuáles son los movimientos del hombro que ustedes tienen que conocer? El de aducción, o sea, cuando yo separo de mi cuerpo el brazo, cuando yo hago movimientos hacia el frente. ¿Me ven ahí bien, verdad? Sí. Sí, se ve perfecto. Al frente, cuando yo hago movimientos de extensión, esos son los básicos: aducción, flexión y extensión, que en alguno de ellos yo tenga dolor, y cuando son los combinados es que yo hago aducción y meto para hacer rotación interna, rotación externa. Estos movimientos combinados me van a producir si el dolor, si el problema está ahí, ¿ok? Entonces, yo puedo pedirle al paciente que el paciente los haga de manera activa, o sea, yo le digo, vea, solito usted, levante, levante, por eso aquí no queda haciendo cosa, levante los brazos y uno va viendo hasta dónde el paciente lo puede hacer, si lo puede hacer solo, porque puede ser que el paciente no lo pueda hacer solo por dos causas: porque esté roto el componente del manguito rotador que interviene en la abducción ABD, o porque tenga alteración de la raíz C5, C6 que no me permita que yo haga ese movimiento. ¿Ok? Entonces ya ustedes tienen que irse perfilando. El paciente, cuando es dolor de hombro como tal, que no está interviniendo las raíces nerviosas, va a hacer el movimiento, pero me va a doler. Y no necesariamente el paciente que tenga dolor de hombro por una causa cervical, la raíz C5, C6, recuerden bien, ya ahí son las C5, C6, C7, son las principales que entran para el brazo, son los que ustedes se tienen que aprender. Cuando el paciente no puede realizar ese movimiento o le cuesta porque hay dolor al hacer y no complete el arco de manera activa, se llama esto, usted ya puede ir pensando en que puede ser una ruptura de uno de los músculos que componen el manguito rotador, o ruptura del manguito rotador, o una tendinitis de alguno de los músculos, o una bursitis de los que hay ahí, la subacromial y subdeltoidea, ¿ok? Cuando usted le hace el movimiento que sería pasivo, porque usted se lo realiza y usted ve que usted puede subir el hombro bien, que el paciente no tiene casi dolor, usted dice, ah caramba, ¿aquí qué será? Que no tiene fuerza para hacer este movimiento o que se rompió. ¿Cómo hago yo la diferencia? Porque el dolor es lo que va a predominar cuando yo hago el arco del movimiento. ¿Está bien? Eso es lo que me va a predominar. Si yo hago un movimiento pasivo, que yo se lo hago, o yo lo hago activo y hay dolor, usted casi el 100% puede estar seguro que el problema es a nivel local, por una alteración de la bursa, de la misma articulación acromioclavicular, la glenohumeral, o de los músculos que intervienen en el movimiento del hombro. Pero cuando usted tiene un dolor que no se reproduce
Cuando usted hace el movimiento, si no lo que tiene es una debilidad, usted ya tiene que pensar que probablemente eso es una raíz. ¿Sí me comprenden la diferencia? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que es algo muy frecuente. Cuando quieran preguntar, abren ahí. Es algo muy frecuente que en algún momento de la vida ustedes van a llegar algún día a eso. Yo espero que Dios me les dé mucha vida para llegar a 45 y más años. Pueden empezar a tener dolor de hombro. Es una de las articulaciones más movibles. Toda la cavidad glenoidea no encierra completamente el húmero, la cabeza del húmero, y esto lo hace más sensible, ¿ok? El hombro doloroso como tal. Aquí dice que en la noche, pero igual puede doler cuando es de origen radicular. Recuerden, la raíz es 5, 6 principalmente, porque la 7 ya es muy distal. Pero en el hombro doloroso por causas, recuerden, articulares, de las bursas o de los tendones, ya sea rotos o inflamados, principalmente es cuando el paciente duerme sobre el brazo. Ahí se va a alborotar, que el paciente le dice a uno, es que yo no puedo dormir sobre ese brazo. Eso es raro que se dé cuando es de tipo radicular. No se da con mucha frecuencia, porque no es por una afectación a nivel local. Y ya ahí ustedes como médicos tienen que decir, bueno, ese dolor, ¿qué extensión tiene? Que es ahí donde entran en la otra filosofía de los músculos, lo que son las fascias, que David sí estuvo viendo ahí un poco con Melissa, lo de las fascias, cómo ese tipo de tejidos, el músculo, los ligamentos, las fascias, que son muy desconocidas para nosotros los médicos, pueden involucrarse y hacer que tenga yo un dolor que me hasta los dedos, y que a mí me puede enredar, porque yo digo, qué raro, este paciente está inventando, porque ese dermatoma está muy raro. Pero no tenemos que dejar de lado que pueden darse esos dolores que se van a irradiar hasta la mano, y que es al clínico el que le toca definir qué es, si es de hombro o es cervical. Y cuando habla ahí que el hombro puede perder la movilidad, perfectamente el paciente dice, es que no tengo fuerza para mover, puede ser, o que hay que descartar que es por el dolor, que ahí el médico tiene que ver si es por el dolor que no puede moverlo, si es un hombro que está congelado, que es también otra entidad muy particular y que ella sola resuelve casi prácticamente, uno lo que hace es una compañía, o si es una alteración del músculo a consecuencia de que perdió, no hay inervación para él. Entonces, vea cómo uno ahí se puede enredar, pero tiene que saber eso. Entonces, tenemos que tener claro, el hombro me puede doler, ya lo mencionamos aquí, por alteraciones musculotendinosas, articulares u óseas, que puede ser el manguito rotador, el bíceps, que son los que intervienen, articulares, la acromioclavicular, la glenohumeral, que puede también verse afectados, o ya cuando hay compromiso por otras causas noxas tan terribles como un cáncer, que no es frecuente que hagan metástasis ahí, pero que puede pasar, más la hacen a nivel de columna vertebral, pero igual tenemos que estar pendientes de eso. Y causas extrínsecas, cuando yo tengo que al examinar al paciente veo que tal vez no es porque tiene una lesión de los músculos o los tendones que participan ahí, o las bursas que están allí, sino que me hace sospechar que lo que tiene es una afectación de la raíz C5, C6, que puede ser a consecuencia de cambios degenerativos severos a nivel radicular, que ahí ya intervienen lesiones de las raíces o de los nervios, o que también no se nos tiene que olvidar como clínicos de dolores referidos, ¿ok? Que es también, nosotros hemos tenido pacientes que le han dicho, sí, es que es un dolor de hombro, y lo que estaba haciendo el paciente era esas anginas que gente ya más grandecita, como de 60 años y más, que ellos mismos hacen una circulación colateral, ¿verdad? Van haciendo su misma angina, los va rehabilitando para hacer colaterales, y después sale de que el dolor nada de referido, igual que puede haber
irritación, por un dolor, una esofagitis que puede confundir, igual que puede confundir como cuando una esofagitis con una hernia natal con un infarto, o por una colelitiasis. Todo eso uno tiene que, por eso nos toca a nosotros los clínicos saber de eso. Entonces, de manera así, uno tiene que, por lo menos esto es lo básico, uno tiene que valorar al paciente con la mínima ropa, ojalá el varón sin nada de, es más fácil así, quitarle la camisa y más rápido se valora, creyendo uno que va a perder el tiempo. Yo sé que nos toca, ahorita nos ha ido bien con la pandemia porque podemos atender pacientes más tiempo, menos pacientes por hora, pero cuando nos toque por más especialistas que seamos, recuerde que nos tocan 2 por hora, pero la idea es hacer como las cosas bien para rápidamente resolverle al paciente. Entonces, vamos a ver el concepto de escápula alada, que tenemos que pensar por trauma directo o por virosis. Nosotros hemos tenido muchos pacientes con virosis y otras causas muy terribles que ha sido por algún tipo de linfoma o leucemia que ha infiltrado los nervios y que ha hecho una lesión del nervio torácico largo, que yo no me acuerdo si David o Miguel sí vio a la chiquilla, a una con una escápula alada que también puede verse muy parecido a la escápula de Sprengel o escápula alta, que es parte de eso, pero podemos tener de manera aguda una lesión del nervio torácico largo, que es de C5 o C6, que justamente es la que afecta el hombro, que ahorita lo vamos a ver una muestra de esos. Y la otra es que podemos en las luxaciones, que eso les va a llegar cuando estén ustedes rotando en ortopedia, las posteriores, la anterior es la más frecuente en pacientes que han convulsionado, pero que también puede ser que tengan de manera ya deteriorada el labrum, obviamente una articulación que no cubre completamente el húmero, pero también en gente que sea laxa, el Ellen-Darlow, ¿se acuerda? Que tenga mucha laxitud, y esto puede afectar un hombro doloroso que obviamente va a estar asociado a algún trauma, y ya eso pues se hace más fácil. Lo que a uno se le enreda más es cuando es un dolor crónico. La otra es de que ustedes siempre se tienen que fijar si hay atrofia del supra o del infraespinoso. Recuerde que esos son parte de los músculos del manguito rotador, ¿verdad? Que puede darse eso, por eso hay que ver el paciente lo más desnudo que se pueda. Y recuerden el atrapamiento del nervio supraescapular, que es el que también, para que yo no sé si David logró ver alguna infiltración con la doctora Molina de un hombro doloroso, que uno infiltra el supraescapular porque también tira una rama sensitiva, y cuando lo infiltra, también ayuda, no solo infiltra uno localmente, sino que infiltra el nervio supraescapular, y si no en la hojita, en el libro de infiltraciones, ahí se ve por qué es una buena opción, o en pacientes con ABC que tienen esa luxación del hombro a consecuencia de perder fuerza muscular a nivel braquial, y entonces nosotros usamos la infiltración del nervio supraescapular. Es una opción, eso lo puede hacer cualquiera de nosotros, es sabiendo la técnica para un hombro doloroso, sobre todo usamos mucho para los pacientes con ABC. Y lo otro es cuando hay un dolor a nivel del hombro, que uno, al ver que el paciente puede hacer los arcos, y si es que tiene debilidad, yo le logro hacer todos los arcos de movimiento. Recuerden, aducción, flexión, que sería levantar ahí como para hacer la ola, y hacia atrás, como cuando uno se va a limpiar el culito. Así, eso, recuérdense en eso. Y los combinados, esos son los arcos. Si ustedes logran valorar solo eso, son 5, ya con eso ustedes dicen, ya tienen formación para decir, me la juego con esto, porque usted ve que el paciente, usted lo logra, no está limitado, o sea, no está limitado, lo logra hacer. Entonces usted puede pensar que ese dolor es un dolor por una radiculopatía C5, C6, que se da en enfermedad discal a nivel cervical. Y lo otro es que en los pacientes, cuando hay inestabilidad glenumeral, que también puede darse con mucha frecuencia, que sí se da,
que son esos que hacen luxaciones, no necesariamente porque tuvieron un golpe fuerte, sino que con cualquier cosa hacen luxaciones, o los pacientes que tienen síndrome de pinzamiento. Entonces, vean aquí. Este era ¿se acuerda, Miguel, que yo lo puse y yo creo que David también lo logramos ver? La técnica, siempre no cuesta nada hacer eso para ver si hay una escápula alada, ¿ok? Que puede ser por una lesión del nervio torácico largo o porque así nació la chiquilla y sencillamente hay que explicarle. Y que yo le dije a Miguel y yo creo que le dije a David, ahí se va a ver limitada la aducción, el levantar los brazos para ponerme el desodorante se va a ver limitado. Y yo voy subiendo y aquí yo tengo que hacer una rotación interna porque para poder hacer todo el arco movimiento y en ellos uno ve que ellos tienen que hacer un movimiento como para levantarse, para poder librar ese movimiento escápulo-humeral, ¿ok? Porque una parte de este movimiento lo da la articulación glenohumeral, pero otra la da la escápula que se resbala, por así decirlo, en las costillas. Y cuando ella no apareció, digamos, de nacimiento, no bajó, porque uno, por decirle algo, tiene la escápula como por aquí, ¿verdad? Y ella va bajando, pero aquí no bajó. Yo le decía ayer a Miguel que le tocó ir conmigo a escoliosis, yo le dije, aquí hay que descartar que no tenga una malformación, una alteración a nivel de la deformación de la columna vertebral, porque me va a hacer descartar de que no tenga una escoliosis congénita, que es la que trae alguna malformación vertebral y que ya yo tengo que investigar cómo está el corazón y cómo está el sistema genitourinario. Y lo otro es, ven aquí, Willa, la atrofia del supra y del infraespinoso. Sí. En esta espina, por aquí es donde, en la muesca que hay aquí, es donde viene el nervio supraescapular y ahí es donde se infiltra. También si ahí como ustedes tienen los libros, y David también tenía el libro, ¿verdad? Yo creo que para que se fijen, porque es una técnica muy fácil de hacer, que le ayuda mucho al paciente que tenga algún dolor de hombro cuando sobre todo el tendinoso, ¿ok? Porque si es una bursa que está inflamada, hay que drenarla. Ahora, el otro es cuando hay problemas a nivel del bíceps. Recuerde que el bíceps tiene una que pasa intraarticular y extraarticular y tiene una relación con el labrum, que es yo digo que es como una persiana ahí suavecita que trata de completar esa articulación, pero cuando él está alterado, el paciente dice al hacer el movimiento para el bíceps, que es la flexión, ¿verdad? Y con la mano así, en supino más bien, ¿se acuerdan? Supino, pronado y neutro, es ahí donde uno oye esa sensación y hay ese dolor. Y en los otros, el síndrome de pinzamiento, ¿verdad? Que es la tendinitis, la bursitis y la artrosis de acromio clavicular, que es ya como todo un compendio que se da, que el dolor es más que todo nocturno. Igual, el paciente cuando usted lo pone, ¿se acuerdan? Activamente hacer los arcos, que no quiero que se les olvide, aducción, flexión, extensión, los combinados, nada cuesta poner al paciente a hacer ahí. Él va a sentir el dolor y la limitación, ¿ok? Y él va a decir, me duele, no, o no completo, o me duele, o solamente me duele al hacer el movimiento. Entonces ya ahí uno tiene que pensar que es ahí local y no que es irradiado. Y la famosa capsulitis con denilla es adhesiva, ¿verdad? Que esa son que es como una plaga que le llegue a uno, pero y el paciente va a hacer, cuando uno le dice que haga la aducción, él va a tratar de hacerlo desplazando la escápula. Recuerde que les dije que la escápula tiene esa relación con las costillas, ¿verdad? Entonces, el movimiento del paciente lo va a hacer así, porque no puede despegar la cabeza del húmero de la cavidad glenoidea. Entonces, él va a hacer este movimiento, él va a simular. Es muy raro que alguien que le haga a usted esto, usted piense que es de origen cervical. Esto, el 100% de los casos, que estoy siendo un poco exagerada, algo está pasando a nivel de la articulación glenohumeral, algo está pasando a nivel de los tendones, algo está pasando a nivel de las bursas, algo está pasando ahí, ¿ok?
Pero la capsulitis adhesiva es que técnicamente ahí lo que hacemos nosotros es meter esteroides para tratar para por lo menos disminuir un poco esa respuesta tan así, es que es como una respuesta tóxica, digo yo, a los que le agarra esta capsulitis adhesiva y meter un poco de neuromoduladores para poder bajar el dolor porque sí es muy dolorosa. Ahí igual uno puede infiltrar articular, pues se puede infiltrar articularmente, pero todas esas medidas se puede mandar a terapia, pero ella va a tener como una infección viral, va a tener un tiempo de evolución. Ahí lo que uno es acompañar. Solo aquí quiero que me vean ahí el manguito rotador. Nosotros aprendimos como el SIR, S-S-I-R, supraespinoso, subescapular, infraespinoso y redondo, el SIR. Este es el famoso manguito rotador y por eso el que más se afecta es el que viene aquí, el supraespinoso. ¿Se acuerdan cuando vimos a aquel paciente donde se atrofia esto, pero no se atrofia porque no le llega estímulo nervioso? El nervio puede estar íntegro, sino que se atrofia por desuso. El paciente no mueve el brazo, no lo mueve porque le duele tanto que no lo mueve. La atrofia se va a dar, a ustedes le van a llegar, bueno, cuando estén en un segundo nivel todo probablemente les vaya a llegar más rápido, probablemente ustedes puedan intervenir más cercano, pero en otros niveles, digamos, o si se pelotean al paciente ahí, el médico general, que es la tirada cuando no se conocen este tipo de patologías y cómo enfrentarlas a uno, ya uno sí puede encontrar atrofia de estos músculos, que si usted le pregunta bien al paciente desde cuándo tiene, porque 6 meses de tener un dolor en el hombro sí puede provocar atrofia, pero que usted me diga que empezó con un dolor así súbitamente, hace 15 días, si usted le revisa y tiene atrofia, hay muchachos, usted dice, no, esto es de origen neurológico, no puede haber quedado, y eso que estoy exagerando, que 15 días vaya a haber mucho cambio en la masa muscular, pero digamos que un mes, una atrofia muy abrupta, nunca puedan pensar usted que es por desuso. Hay que pensar en que ocurrió algo. Me refiero cuando es así muy localizada, porque en un paciente en 15 días ya uno sabe que pueden perder el 10 o el 20% de la masa muscular, pero me refiero en lugares así muy específicamente como estos, el CIR, la atrofia la voy a anotar yo, y si es que la anoto, porque a veces como uno no los examina así, se le olvida que existen esa representación, como los muchachos que le vi anteriormente, que les enseñé, uno no va a encontrar va a haber esa diferencia entre las dos escápulas, va a haber la diferencia, y entonces usted dice, puña, de veras que sí, hace días que no mueve el brazo y por eso tiene esa atrofia tan importante. Entonces, hay patologías que yo le decía a ustedes que nosotros vamos a permitir que ustedes las pasen directamente al terapeuta físico. ¿Okay? Cuando ustedes descartan que no es neurológico, que usted no le tiene que mandar un examen especial para descartar si hay compresión, tales como, digamos, un TAC de columna o una electromiografía, y cuando la intervención va a ser diferente, porque usted le va a mandar medicamentos que usted tiene autorizado para hacerlo, usted concomitantemente lo manda a terapia, pero que usted tenga bien el diagnóstico. Y si usted tiene bien claro que es a nivel de hombro, que ustedes tienen que aprender a infiltrar porque tienen que hacerlo, o sea, es que la medicina es de todos. Hay cosas en que yo soy experta en algunas cosas muy finas, pero la medicina es para facilitarle al paciente la vida. ¿Cómo van a esperar a que yo le infiltre si ustedes pueden infiltrarlo perfectamente? Esto no es nada del otro mundo. Si hay otros que no son médicos y son tan atrevidos, hoy me encontré otra gente que estaba mandando, que no tienen derecho a mandar medicamentos y mandando pregabalina. Vea cómo estamos qué desorden, pero bueno, a nosotros no nos compete eso, nos compete hacer las cosas bien. Entonces, este paciente, si ustedes están bien claros que es un hombro doloroso, ustedes lo infiltran, se les manda el ultrasonido, porque al paciente lo que le interesa es que usted le quite el dolor, después se ve la causa. Usted se lo puede mandar directamente al terapeuta y usted le dice, necesito que use medios físicos y que me le mantenga los arcos de movimiento y me le recupere esa atrofia muscular que tiene. Y el terapeuta sabrá cómo
empieza a trabajar con relación a esto. Por ahí vamos bien. Ahora, aquí hay un montón de maniobras. Con que uno sepa, ya recuerden, esto se lo voy a hacer 1000 veces, aducción, flexión, extensión, el combinado, si ahí hay limitado, usted dice, usted pone, mire, con solo que ponga probable lesión del manguito rotador, ya si yo soy muy fina, que eso ya le compete, bueno, al fisiatra si fuera el caso, o al ortopedista, que no todo el tiempo los tiene que ver, porque él no le va a operar todo lo que ustedes le manden. No, es que se le llena así y perfectamente se puede solucionar a nivel del médico de familia, del fisiatra y de coayudante los terapistas. Entonces, si usted, a ver, si usted, aquí está, siempre con esta diapositiva yo digo, si usted ve que el paciente no puede levantar el hombro y hace así, que lo que está usando es la articulación escápulo costal para hacer esto aquí así, para levantar la glenumeral, usted le hace los pasivos y ve que pasivamente usted le puede mover, no es una capsulitis adhesiva, usted le puede mover, pero el paciente no puede levantar y donde usted le duele, donde usted levanta, al paciente le duele, ay, usted no va a ser tan ingrato de hacerle la prueba de caída del brazo, ¿verdad? De subírselo usted y dejárselo caer, porque probablemente va a salir madreado usted y con toda razón, porque eso es dolorosísimo. Entonces, si ustedes ven que el paciente se acuerda, activo es lo que el paciente hace, no puede levantar el hombro, pero usted se lo levanta y usted ve que sí le puede hacer la aducción, que incluso usted sosteniéndolo le puede hacer la flexión, la extensión, que usted cuando le intenta hacer ahí logra, aunque los últimos arcos están normales, dolorosos, perdón, usted dice, esto probablemente sea una ruptura del manguito rotador. Medicación, ustedes saben qué medicamentos para la presión, qué medicamentos para si es diabético, cómo lo tengo yo que manejar los AINES para ese paciente cardiópata, hipertenso, si tengo que mandarle un ciclo de esteroides porque hay un dolor fuerte que hay que hacerlo, cómo incluso se le educa al paciente de cómo alimentarse para que no le suba el azúcar y si hay necesidad de empujarle un poco de insulina, se le hace, ¿me entiende? Eso nos corresponde a nosotros los médicos. Y entonces uno dice, ok, aquí entro yo. Y el médico de familia es importantísimo que ustedes piensen en eso. Pero volvamos al caso, ¿verdad? Ustedes no van a ser tan ingratos de hacerle la caída del brazo. Usted dice, no, aquí esto prácticamente está roto. Si hay la facilidad de que le hagan un ultrasonido, se le manda. Pero si el paciente definitivamente, usted ve que no, bueno, si quieren, ya les digo, si quieren salir madreados, le hacen eso. Pero, opa, ya me llegó la policía. Ese se le manda un ultrasonido, usted lo medica para quitarle el dolor, incluso lo puede infiltrar. No importa que esté roto, lo puede infiltrar y si usted tiene seguridad de una vez lo manda a ortopedia, pero perfectamente se puede manejar de parte de ustedes, se manda terapia para que le trabajen eso y la infiltración ahí es muy importante. Aquí ya ¿se acuerdan cómo viene su escapular, verdad? Por debajo de la escápula y que se sale para aquí en el manguito rotador. Ahí es volverse uno muy fino, chiquillos, ya les digo, eso es como para nosotros los fisiatras, que usted dice que sí puede ser, que está limitado, y usted dice, sí está ahí la prueba de Herbert, aquí el test de Hobb o de Hove, como ustedes quieran, para el supraespinoso, ven que hace una aducción, y es el dedo es así para abajo donde yo quiero subir y yo le bajo. Entonces usted dice, sí tiene probablemente una tendinitis del supraespinoso. Acuérdense en donde viene el supraespinoso. Y aquí el infraespinoso, recuerda que es el que se ve más. Este participa, ahí el paciente estaría aducción y cuando hace para atrás es rotación externa, ¿ok? Ahí, pero ya casi que usted con solo que le haga aquí así, ¿verdad? Ya estaría de que ahí le duele y usted dice, ahí probablemente esté el infraespinoso. Y todos esos son parte de el manguito rotador. Todos son parte del manguito rotador, ¿ok? Todos son parte del manguito rotador. De manera que el aprenderse uno
unas 2 o 3 de estas test, ya con eso ustedes se la juegan. ¿Se acuerda? El CIR. Esas son subescapular, supraespinoso, infraespinoso y el redondo, ¿ok? Con solo que ustedes se aprendan, y mire, con solo esto ya usted dice, ahí hay una alteración del manguito rotador. Y si quieren, pues rajar, ustedes ahí dicen, es una lesión así del supra, del infra, ahí muy fino. Y estas pruebas son los del pinzamiento. Recuerde que le dije pinzamiento. Hay bursitis, hay artrosis acromioclavicular, aquí, bursitis, y hay compromiso del manguito rotador, principalmente el supraespinoso. Entonces, la maniobra de NIR o de NER, como usted quiera llamarlo, o la de Hawkins, son otras que también, que ahí se ve, aquí al aducir, ve como la aducción nos dice mucho, aducción ya aprieta la bursa, estresa la acromioclavicular, y aquí está haciendo el movimiento de rotación con aducción. Entonces ahí ya usted dice, ahí lo tengo, ¿ok? Aquí está la otra parte que es del bíceps, ¿ok? Es de las otras, con solo que se aprenden, la de Jergason, ya ustedes ahí para ya ustedes las dominan. ¿Cuál es el movimiento que tiene que tener el bíceps? Flexión. Si hay dolor o molestia o siente el balanceo que hace las dos cabezas del bíceps, usted dice, aquí es bíceps. Igual, ¿aprendemos a infiltrarlos? Sí. Agarren ahí a la doctora y no se necesita necesariamente tener un ultrasonido. Si lo pueden tener también, pero si no, hay que hacerlo así, a pura anatomía. ¿Ok? Vamos a ver, nos quedan, ya ni sé cuántos minutos. Sí, 6 minutos me quedan. Ok, vean. ¿Les quedó más o menos claro el concepto del hombro doloroso? Los arcos se ven limitados. Tienen que ustedes saber el concepto de pasivo y activo. ¿Ok? Y con eso ya ustedes casi tienen el 90% de su diagnóstico. Se ayudan con radiografía, hay que descartar cualquier otra cosa, porque uno puede decir el hombro doloroso y a nosotros nos ha tocado ver tumores óseos, ¿verdad? Primarios ahí, o sea, cosas así terribles. Pero clínicamente es tener de que el hombro tiene sus arcos, glenumeral y escápulo humeral, que viene ahí, obviamente viene la cavidad glenoidea, y la escápulo costal. ¿Sí les quedó claro eso? Sí, muy claro. Ok. Muchas gracias. Bien, vamos con la cervicalgia, lo que nos queda, que es lo que hay que tener la diferencia. El dolor puede ser a nivel cervical, obviamente, como todos lo saben, a nivel de ambos trapecios que se da. Recuerde que las cervicales tienen raíces que van, las más altas, raíces que van a la mandíbula, raíces que van a la región supraciliar, raíces que van a nivel occipital. Solo para decirles que los pacientes pueden tener cefaleas de origen cervical mediadas por las ramas posteriores, ¿ok? Que las que tienen la representación de la rama anterior, que eso lo vamos a ver cuando les dé lo de lumbalgias, que tienen la raíz nerviosa tiene una rama anterior y una posterior. La raíz anterior tiene esa mayor representación, C5, C6, C7, C8, porque recuerde que son 8 raíces, 7 vértebras, T1, T2, T3, ¿ok? Pero las raíces de C1, C2, C3, C4 tienen representación, recuerden, aquí, aquí y aquí. Así que hay muchas cefaleas migrañosas, que esa es otra técnica manual, de ortopedia manual, que yo hice en España, que son las manipulaciones vertebrales, donde hay muchas cefaleas que la cabeza, que la migraña, que toda esta vaina, y como nosotros tenemos como una mente tan así, tan cerrada, decimos, no, es que eso no existe, no, sí existe, Willas, y ya eso se ha demostrado, la rama posterior está más que demostrada. Pero lo que le quiero decir es que entonces no se les olvide que hay cefaleas de origen cervical, y las que vienen de C5 para abajo pueden doler los hombros. Entonces va a ser un dolor que se va a localizar en el cuello,
hombres y mujeres van a tener en algún momento de su vida ese dolor, y después de los 65 años ahí va a estar el problema más grande, ¿ok? De las cosas que es tener en cuenta qué hace el paciente, ¿verdad? Ahorita, bueno, uno le dice muévase para que tenga esa oportunidad de relajarse, pero los que son muy sedentarios, esa manera de ver el celular, todas esas cosas van a perjudicarnos más en esto. Entonces vamos aquí. Yo lo que quiero que aquí es que ustedes tengan en claro, recuerden, vean aquí la representación, ¿las ven? Que cambia, la representación C1, C2, C3 cambian, y las de C5 en adelante, y C5 es la dueña, y C6, porque vea que coge el bíceps, que, que se lesiona y que duele de aquí arriba. Entonces tenemos que tener claro eso, que puedo tener una afectación a nivel cervical que me esté dando un dolor a nivel de hombro. Igual recuerden eso, Willas, cuando la rodilla duele, que yo le decía a Miguel, cuando la rodilla duele, la cadera llora. Tenemos que pensar, si un paciente llega con un dolor crónico de rodilla, me dice, verás cómo me duele la rodilla, y ustedes le revisan la forma de la rodilla, le revisan los ligamentos, usted dice, no hay nada, oiga, Willas, por el amor de Dios, después de esta charla, valóreme en la cadera, los arcos de cadera, los movimientos de cadera, porque puede ser por la raíz, ese nerviecito que pasa por la articulación de la cadera y que viene a nivel de la parte interna de la rodilla. Igual, vamos con esto, o sea, el hombro puede doler porque es una radiculalgia, porque dos cosas, lo sensitivo y lo motor dependen de esas raíces que están ahí, ¿ok? Entonces, aquí nada más, porque ya creo que esto es como lo último, quedamos por ahí. La mayor parte de la flexión, la extensión y las rotaciones y la inclinación ocurre entre C1 y C2, ¿ok? Y por debajo de ahí es donde casi que el movimiento, menos del 40% proviene de eso. Vamos a llegar hasta ahí, Willas. Nos falta poquitos y ahí mañana seguimos, ¿verdad? Sí, más bien muchas gracias. No sabía eso, doctora, de las cefaleas, nunca la había No, escuchado, pero eso me es muy parece muy interesante. Cuando interesante. tenga chance les doy algo de eso. Bueno, Sí, porque me nunca queda había menos escuchado. de 30 segundos. No, eso es Perfecto, muy Bueno, muchas interesante. gracias. buenas noches. Sí, Súper buenas chiva. noches, muchas Bueno, gracias. que les vaya Hasta bien. luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Para.